Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola Hernández de la Federica y hoy vamos a hablar acerca de las etapas del despertar espiritual. Lo vamos a resumir en 5 etapas del despertar, muy básico. Obviamente hay diferentes teorías, lo podemos ver desde diferente autor o pensamiento, pero aquí nos vamos a enfocar en 5 etapas muy básicas para que tú puedas identificar dónde te encuentras. Y no se trata tampoco de una carrera. Yo considero que el despertar espiritual es algo que definitivamente va pasando de forma orgánica. Es decir, no es que esté limitado por el tiempo, tampoco está limitado por los aprendizajes o por los temas. Cada persona lo vive de distinta forma, lo vive a diferente tiempo, lo vive con diferentes situaciones. Entonces no hay tal cosa como yo llegué primero antes que tú, yo gané. No, simplemente estamos, digamos, trabajando cada uno de nosotros en nuestro despertar de manera individual, pero ya sabemos que todos somos uno y demás. Entonces, cuando tú despiertas, definitivamente puedes ayudar a despertar a otros y no siempre va a ser a través de que ellos hagan lo que tú hiciste. A veces una plática es suficiente, a veces la compañía es suficiente, a veces la energía que tú emanas es suficiente para empezar a despertar a otras personas. Pero bueno, vamos a hablar primeramente de qué es el despertar espiritual. Primero hay una etapa, bueno, no la voy a poner como una etapa, pero hay dos cosas distintas. Una cosa es el despertar de la conciencia, que se puede relacionar, sí, con algunas etapas que voy a mencionar, las primeras a lo mejor. Y después de el despertar de conciencia puede venir el despertar espiritual. Lo mejor sería que todos pasáramos por el despertar de conciencia y, por consiguiente, el despertar espiritual. Sin embargo, algunas personas se van a quedar en simplemente el despertar de conciencia y algunas otras personas, pues, ni en el despertar de conciencia, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros llevamos un camino por lo que hay que aprender a respetar. Pero vamos a suponer que tú empiezas con un despertar de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual? Como su nombre lo dice, el despertar de la conciencia es cuando te empiezas a cuestionar o empiezas a aceptar que hay cosas que van más allá de la materia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este planeta, en esta tercera dimensión, y por mucho, mucho tiempo nos hemos enfocado solo en lo tangible y material. Me refiero a la sociedad en general, a la humanidad, a cómo nos movemos, al consumismo, por ejemplo. Todo tiene que ver con tener, con el poder, con las cuestiones económicas y con lo que podemos prácticamente tocar. Entonces, cuando alguien se empieza a cuestionar, y esto puede pasar a través de la religión, a través de la espiritualidad, a través de un libro, a través de una persona, empiezas a entender que hay más allá de lo obvio, de lo que tus ojos pueden ver o tus manos pueden tocar, de lo que va más allá de los sentidos, de los 5 sentidos a través de los cuales experimentamos este mundo, a través de los cuales vivimos los seres humanos. Muchas veces no vas a tener las respuestas, simplemente lo vas a empezar a cuestionar y puedes dejar esas respuestas abiertas, como que, bueno, pues a lo mejor no entiendo esto, pero entiendo que o me cuestiono o tengo esta idea de que sí existen cosas más allá. ¿Cómo es posible que haya tantas personas, tantos testimonios de que han visto cosas? O, por ejemplo, en el tema de la experiencia cercana a la muerte. Muchas personas que han estado en hospitales ya casi desconectados o ya sin mayor esperanza para vivir, han demostrado, bueno, han comentado, ¿verdad? Han dado testimonio
de lo que sucede cuando estás en ese episodio entre la vida y la muerte. Y muchas de estas personas coinciden con su experiencia en muchos detalles. Y ahí la persona que empieza a despertar su conciencia empieza a tener esta apertura a estos temas o a cualquier otro tema que no pueda ser científicamente comprobado, porque para ser científicamente comprobado, pues tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible, ¿verdad? Tiene que tener cierto tipo de resultados. Y muchas de las cosas que pasan en la vida no caben dentro de un método científico, simplemente no caben, mas no quiere decir que no existan, que no sean, que no valgan, que no funcionen. Por eso hay mucha, digamos, rencilla entre la parte científica y la parte holística. Creo yo más de las personas científicas hacia el holismo que del otro lado, pero sí, porque lo queremos meter todo bajo un método científico, pero aunque es algo muy positivo y nos ha enseñado muchas cosas y nos ha permitido avanzar, pues dentro del tema de la ciencia, en muchas ramas, pues no todo en la vida se puede someter a esto. No todo en la vida puede ser cuantificable en lo material. Y ahí es cuando la persona que empieza a tener este despertar de conciencia, pues empieza a abrirse a otras cosas. Una vez que pasa eso, y si llega a suceder, y si llega el momento, incluso si llega a suscitarse la experiencia en la vida de la persona, entonces va a tener la oportunidad de tener un despertar espiritual. Tal vez muchos de ustedes que están escuchando y que ya tienen mucha información, incluso que se pueden dedicar a temas holísticos, pues ya tienen un despertar de conciencia muy marcado. Muchos de ustedes también ya empezaron a experimentar el despertar espiritual y muchos otros ya están muy avanzados en el despertar espiritual. No es una experiencia lo que vives solamente cuando hay un despertar espiritual. Es un camino lleno de experiencias. Pero dentro de tantas experiencias hay algunas que te marcan demasiado. Y esas tú las empiezas a reconocer por las cosas que te pasan. Pero aquí es cuando voy a mencionarles entonces, ya hablando del despertar espiritual, cómo es que se van suscitando las etapas. La primera etapa de un despertar es la etapa del ser falso. Esto nos enseña o nos refiere que estamos más dormidos que despiertos aún. Porque que tú tengas un despertar de conciencia o que te cuestiones algunas cosas no quiere decir que hayas entrado en tu despertar espiritual. Entonces estamos aún en esta etapa dormidos y tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que estamos dormidos. Ojo, el conocimiento, el hecho de tener información, de leer libros, incluso de ir a conferencias, o que te llamen la atención todos los temas espirituales, metafísicos, ocultistas, no quiere decir que ya estás despierto, porque eso es información. La información cuando la tomas y la practicas, la conviertes en sabiduría. Es ahí cuando podemos decir que estamos empezando a ser sabios, por lo tanto empezamos a despertar. Pero por más que tengas todos los cursos del mundo, por más que tengas todos los libros y toda la información y te juntes con gente que sabe mucho, no quiere decir que tú eres una persona despierta. Y es ahí donde muchas veces nos confundimos porque el ego nos va a decir, uy, sí, yo he tomado todos los cursos y yo he ido a todos lados y yo me muevo en este mundo. Pero si no tienes la claridad y la humildad para empezar a ver lo que está mal en ti,
para aplicar todo lo que has aprendido en ti, no en los demás, con cosas súper básicas como trabajar tu sombra, trabajar tus traumas, ser una persona más pacífica, demás cosas, pues entonces no importa cuánta información tengas, no estás despertado. Eso no quiere decir que no lo vayas a hacer, pero definitivamente es algo que deberías trabajar para que empieces a caminar en este despertar espiritual. Entonces, en esta primera etapa, estamos aún dormidos, todavía nos dejamos guiar mucho por las masas, por la sociedad, por los movimientos de la vida, por la cultura, por las reglas, por el qué dirán, por lo terrenal. Ojo, no quiere decir esto que cuando despiertas espiritualmente tienes que romper las reglas e ir contra las reglas de la humanidad. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que estás en otro estado donde ya ni siquiera ves las reglas como reglas y, y simplemente fluyes en la vida, es como algo automático. Pero en esta primera etapa todavía estás muy regido por las leyes terrenales, todavía tienes estos deseos muy fuertes de dinero, de fama, de aplauso, de reconocimiento, de que los demás te digan que lo estás haciendo bien, de publicar mucho en redes sociales, porque inconscientemente pues hay unas ganas de aprobación fuertes o de reconocimiento o de aplauso. Esto no quiere decir que porque subiste algo ya estás desesperado, no. Pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando algo es totalmente fuera de los límites o que es muy constante, que es mucho, ¿sí? Cualquier otra cosa, por ejemplo, también cuando la comida es un vicio, cuando tienes otro tipo de vicios, no me refiero a que un día o 2 días o esporádicamente tengas actividades muy mundanas, porque en lo personal considero que en este camino de despertar espiritual es necesario de repente volver a lo mundano de vez en cuando, ¿no? Algo así, decíamos entre amigos, es como hacer tierra, porque también te puedes obsesionar mucho con el tema de la espiritualidad, que tanto les he mencionado que no está bien la obsesión, es más bien paso a paso hasta llegar a donde tienes que llegar, pero de una forma muy orgánica y no forzada, porque cuando lo haces forzado se vuelve esta obsesión y ahí viene la caída de conciencia. Entonces, en este camino también vas a necesitar un poco irte a tierra y les digo, no está mal de repente tener este tipo de actividades o este tipo de temas más mundanos, pero definitivamente no puede ser el pan de cada día, porque serías todavía etapa 1. Ahora, dentro de esta etapa, tampoco cuestionamos mucho la realidad, ni estamos buscando respuestas que, que nos den información que no sea básica. Estamos como muy acostumbrados a lo que es, así es, y pues estoy en mi zona de confort, no tengo que cuestionar nada, no tengo que complicarme la vida de nada, yo me despierto, arreglo a mis hijos, me voy a trabajar, regreso, merendamos, hacemos la tarea, nos vamos a dormir, todo está bajo control. El fin de semana salimos, vamos a comer, regresamos, vamos con los abuelos y luego hacemos carne asada y listo, qué padre. Y no hay tiempo para cuestionarte nada, ni te molesta no cuestionarte nada. Vives totalmente bajo las leyes de la tierra y de la humanidad o de la sociedad, ¿sí? Y esto es lo que te define. ¿Realmente te crees este papel de madre, este papel de empresario o este papel de supervisor del área? ¿Te crees el papel de ser médico? ¿Te crees el papel de ser psicólogo?
te crees el papel de ser de la alta sociedad o de la baja sociedad. Te crees tu estatus socioeconómico. Te crees un ser súper bueno porque vas a la iglesia los domingos o porque das limosna o como se diga diezmo, no sé cómo se dice. Entonces te crees estos papeles. Te sientes tan identificado que tu día a día y las cosas que realizas te definen. Y este es un ejercicio muy bueno. Si yo te quitara todo eso, o más bien si tú mismo te quitaras todas esas actividades, ¿quién serías tú? ¿Quién eres tú? Tómate 5 o 10 minutos para reflexionar en eso. Eso es solo una personalidad terrenal. Eso es solo una identidad terrenal. Y generalmente, no digo que todos, porque hay gente que no tiene una religión, pero generalmente está muy basado también o está dentro de la persona, dentro de sus actividades, generalmente va a la religión. Y esto entonces no quiere decir que porque vayas a misa o seas muy religioso, estés despierto. Te riges bajo las leyes de una religión, pero tampoco te cuestionas nada, porque desafortunadamente muchas veces, pues la religión hace eso, no te cuestiones, solo sigue lo que yo te estoy diciendo. No cuestiones más allá. Y aquí se juega mucho el papel de víctima o de victimario también, que cuando ya estás en una etapa de despertar espiritual más avanzada, pues no hay tal cosa. Te vuelves una persona responsable de las cosas que suceden. Aquí también, en esta etapa, hay mucha programación inconsciente. Y recuerden que el inconsciente es el que nos dirige en la vida. Toda esa información que hemos recibido, todos esos aplausos o esos insultos o esas palabras bonitas, todas se guardan ahí en el subconsciente. Y eso es lo que nos va guiando en la vida. Entonces, necesitamos traer esa información al consciente, sanarla si es necesario, pero para eso necesitas ser una persona consciente. Aquí también podemos decir que existe un gran deseo de encajar, de ser aceptado, de pertenecer. Y muchas veces, y esto me pasa muchísimo en terapia, la gente de verdad en general, no digo que todos, pero en general, sacrifican sus necesidades y comprometen sus valores para sentirse aprobados por los demás. Y eso es muy fuerte, porque cuando les pregunto, ¿tú qué quieres? En todo esto que me estás platicando, que no te sientes a gusto, que te sientes así, ¿tú qué quieres? Y no saben contestar, porque nunca se han puesto a pensar en eso, porque todo lo hacen conforme la sociedad y las necesidades de los demás. Y aparte por aprobación, por ser incluidos en un grupo, en una comunidad, en la familia. Entonces, no hay que perder estas oportunidades que a veces, que si no tenemos, debemos hacerlas, oportunidades de tiempo, para realmente preguntarnos cuáles son nuestras necesidades y qué tanto estamos sacrificando por los demás, dónde estoy sacrificando mis valores y lo que yo quiero para complacer a otros o para la aprobación que me puedan dar los demás. Aquí el ego también es, pues ahora sí, el que lleva la batuta y creemos que eso es nuestro ser más iluminado, pero realmente es el ego. El ego es ese que nos va a decir, muchas veces nos va a autosabotear y nos va a decir eso, busca la aprobación, tienes que seguir las reglas.
no debes de pelear para que todo esté en paz. Pero no es que no pelear sea malo, pues sí, si nos podemos evitar una pelea está bien. Sin embargo, ¿qué hay detrás de eso? Pues estar calladita, no opines. Tienes que ser aprobado. Si no hablas, no te metes en problemas y entonces vas a ser aceptado. Pero muchas veces las personas se sienten por dentro vacías, tristes, solas, reprimidas, enojadas, frustradas, y luego se preguntan por qué vienen las enfermedades como el cáncer. Por eso es importante conocernos. Por eso es importante empezar a despertar. En esta etapa también vamos a tender mucho a querer controlarlo todo, que también es otro tema que pasa mucho en terapia, ¿no? Queremos controlarlo. Si yo hago, pasa. Pero se nos olvida que hay una fuerza que no podemos ver con nuestros ojos físicos, que hay una fuerza que todo lo mueve, y no solo aquí en el planeta Tierra. Todo lo mueve. Estamos bajo esta energía, esta fuerza, esta red que nos envuelve a todo el universo. Y esa fuerza es más grande que lo que tú puedas hacer. Entonces tenemos que tener un control, o más bien un equilibrio, entre sí, claro que tengo que hacer. Por supuesto, estoy aquí para hacer las cosas y para echarle ganas y para ser constante en mis objetivos. Pero también no puedo querer controlar todo y cada una de los factores que se mueven alrededor de la situación o del objetivo, porque claramente no puedo. Y ahí entra el equilibrio entre estoy haciendo lo que puedo hacer y lo que no puedo lo dejo a Dios o al universo o a quien tú creas. Y tenemos que confiar, pero eso ya viene en las siguientes etapas. En esta, insisto, todavía quieres controlar las cosas muchísimo. Vamos a la segunda etapa. En esta segunda etapa ya empezamos a sentirnos un poco incómodos. Esta es la etapa del cuestionamiento. Las dudas que experimentamos en esta etapa ya se convierten en preguntas que les queremos encontrar una respuesta y un significado. Aquí empiezan a moverse el inconsciente al consciente. Y por lo tanto nos vamos a sentir un poco fuera de lugar, un poco incómodos con nuestra vida, con cosas que suceden. Y empezamos a decir, mira, antes esto me incomodaba siempre, pero antes no veía por qué. Y ahora entiendo más o menos por qué. O empiezo a cuestionarme más claramente por qué y quiero encontrar la respuesta. Entonces hay esta sensación de que algo está mal o de que algo te falta en tu vida o en cosas de tu vida. Aquí vamos a empezar a cuestionar cómo todos los demás o como algunas personas, pero en general va a ser como algo de masas, o de sociedad, porque empiezas a cuestionarte por qué las cosas han sido así por tantos años. Por ejemplo, el patriarcado, o por ejemplo, la religión, o ciertas reglas, o ciertas creencias, o ciertas leyes. ¿Por qué sigue siendo así si no funciona, si pudiéramos hacer esto? Y no me refiero desde que lo veas así desde un tema político o religioso, sino que lo ves con más humanidad, desde una parte más humana. Lo que antes te daba consuelo, te empieza a quedar chico. Antes a lo mejor acudías a la iglesia para sentirte mejor, pero ya no es suficiente. A lo mejor te sigue gustando y sigues teniendo cierto gusto por ello, pero te quedas corto. Ya no es satisfactorio al 100%. También
no solo la religión, sino las actividades o las personas. Ya no me siento a gusto cuando voy con estas personas porque me doy cuenta que a pesar de que tengo muchísimos años de amistad, cada que nos juntamos solo hablamos de los demás, solo hablamos mal de los demás, o solo nos juntamos para tomar alcohol y entonces yo empiezo a perder 3 días de mi vida en lo que me recupero y no me satisface. Quiero algo que me llene más el alma, el espíritu. Y eso es una excelente señal de que empieces a despertar. Ya no quiero subir tanto a redes, ahora me doy cuenta que no tiene sentido que yo esté subiendo mi día a día, que todo mundo sepa y que de eso todo mundo, a lo mejor de 1000 seguidores, realmente conozco a 200. Y entonces, ¿para qué quiero compartir esto con el mundo? Puedo disfrutarlo sin tener que compartirlo. No necesito que me aplaudan, no necesito que me den un like, no necesito que me comenten. Yo lo puedo disfrutar. Y esto no quiere decir que nunca subas nada a redes sociales, pero empiezas a verlo así con más contexto, con más lógica, ¿sí? Y por supuesto que esto mismo lo vas a ver en los demás y entonces va a haber incomodidad, ¿sabes qué? Esto ya no me agrada o a lo mejor antes veía que esta persona me cuidaba y yo lo veía como eso, como que me estaba cuidando, pero ahora me doy cuenta que no es que me esté cuidando, que más bien me está limitando. Y todo empieza así, ¿no? Y por supuesto que son golpes fuertes porque se tiene que caer todas estas creencias que tú tenías y es fuerte, muchas veces es fuerte. Es fuerte procesarlo, es fuerte darte cuenta que lo que tú creías no es, o que lo que tú creías de una manera es de otra manera. Te empiezas a cuestionar tu identidad. Sin embargo, aún te da miedo perder tu identidad. Y por eso muchas veces sabes que estás en ambientes tóxicos, familiares o laborales, y no te puedes ir. Porque ¿qué va a pasar si yo me voy? Me voy a quedar solo. Y hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad. Porque cree que la soledad es mala. Porque nunca ha tenido el valor y el tiempo para estar en soledad, en tranquilidad. ¿Y eso qué indica? Que no te conoces a ti mismo. Y que no tienes la intención de conocerte a ti mismo. Y si no te conoces a ti mismo, no va a haber despertar. No va a haber. Aquí en esta etapa podemos empezar a culpar a la religión, a la familia, a la cultura, al gobierno, al mundo entero por nuestros problemas, incluso también a tus padres, a tus hermanos, por todo lo que está mal contigo. Sin embargo, vamos a ir subiendo en conciencia y nos vamos a ir dando cuenta que solo podemos tomar responsabilidad por nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y que sí es claro que otros nos han afectado, no tiene sentido que solo me queje, más bien tengo que tomar la responsabilidad y cambiarlo, porque yo tengo el poder para cambiar lo que sea que los demás me hayan afectado. Entonces aquí no estamos revictimizando a nadie ni diciendo que solo tú y que tú manifestaste todo lo malo que te pasó. No, no estoy diciendo que los demás no nos puedan afectar. Estoy diciendo que tenemos la responsabilidad de cambiar lo que sea que los demás nos hayan afectado. Eso es otro nivel de conciencia. Aquí en esta segunda etapa, nuevamente se ve un papel de víctima, pero ya pasando más a soy un sobreviviente. Es ahí cuando, por ejemplo, por ponerles ejemplos muy comunes que podemos ver, pues cuando una persona se separa, se divorcia, ¿no? Que empieza una nueva etapa de su vida y empieza con todo este tema de yo pude a pesar de que me pasó tal y tal y tal, ahora estoy mejor, ahora estoy trabajando y me va mejor y chalala, empiezas a ser un sobreviviente.
aunque seguimos todavía culpando a otros y todavía hay muchas emociones ahí atoradas de impotencia. Pero aquí empieza a cuestionar la persona su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? Estamos buscando respuestas, aunque seguimos todavía aferrándonos a ciertas creencias limitantes. Esta fue la etapa 2. Tenemos después la etapa 3, que es la etapa de la introspección. Aquí ya se ve un crecimiento personal espiritual y ya empieza el comienzo de la evolución consciente a través del autoconocimiento. Ya te empiezas a dar cuenta que tú tienes un poder, que de nada sirve desgastarte en odiar a los demás o en reclamar de los demás o en culpar a los demás. Aquí ya comienza este viaje de introspección. Aquí vamos a ir viendo que no precisamente tenemos que seguir a las masas, que nos podemos liberar de muchas creencias limitantes que las masas nos han enseñado y que fueron prácticamente programadas. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores de tus padres, tus cuidadores y así yendo más atrás en el tiempo, pues estaban dormidos. No había mucho tema, no se podía, vivieron situaciones mundialmente que marcaron mucho este tema, por ejemplo, de la supervivencia, del trabajo súper duro, solo ser maquinitas para trabajar y no había tiempo de nada más. Entonces, claro que fuimos programados porque antes no había esta conciencia por las cuestiones mundialmente conocidas. Aquí no solo tus padres estaban dormidos, también los maestros hablando de educación, la cultura en general, la sociedad en general, e incluso la religión y los medios de comunicación también. Entonces nosotros vamos a ir en esta etapa liberando estas creencias y sí vamos a experimentar dolor. Y dentro del despertar espiritual hay dolor. Dentro del camino espiritual vas a encontrarte obstáculos, situaciones complicadas y generalmente el despertar espiritual sucede a través de experiencias así de dolorosas. Para cada persona va a ser distinto, pero vamos a experimentar seguramente dolor, pero también vamos a experimentar la otra parte, la parte linda, el alivio, el amor. Vamos a experimentar también la otra parte. Ahora, si aquí estamos empezando a despertar, pues al reconocer que hemos estado dormidos o que habíamos estado dormidos, ya vamos a poder ver más claramente que la mayoría de las personas todavía están dormidas. Y aquí entra algo que sí o sí sucede, que es que vamos a tratar de despertarlos, porque nos vamos a desesperar de que nosotros sí conocemos temas y que sí hemos podido salir de situaciones y que hay muchas más cosas más allá de lo mundano y vamos a querer que los demás despierten. Sin embargo, los demás se van a sentir incómodos. No digo que todos, pero la mayoría se va a sentir incómodo y se va a sentir atacado, porque ellos no están listos y cada persona tiene su propio camino. Y por más intentos que tú hagas, te van a ver mal, te van a ver como una persona que está molestando o que está siendo muy crítica o que se cree más. Esto sucede mucho. Ay, tú te crees muchísimo porque ahora lees tantos libros o porque fuiste a tal cosa o porque ya haces tal actividad. Entonces la gente se siente un poquito amenazada o criticada, etcétera. Y por supuesto que no te van a escuchar, pero más adelante tú vas a entender que cada uno de ellos
va a tener su propio camino y tú no puedes hacer nada para adelantarles ningún camino. Aquí experimentamos también pues un mayor juicio hacia todos y hacia todo. Entonces viene mucha frustración con esto. Viene mucha frustración porque tú quisieras que todos estuvieran en la misma etapa que tú, para que tuvieran vínculos más sanos, para que tuvieran vínculos pues también como más a la par, como que lo que das puedas recibir y así. Y es muy frustrante que no sea así. Pero hay que tener paciencia y entender que no vamos a poder cambiar a los demás y también entender que no hay marcha atrás una vez que empiezas tu camino al despertar. Ahí es cuando la gente te va a decir que eres un raro, que eres un loco y vas a recibir mucho esas palabras y tú no te puedes ofender por eso porque sí, empiezas a ser el raro y el diferente para los demás porque los demás están dormidos y se van a burlar de lo que haces. Y se van a burlar de lo que lees y de lo que dices. Y claro que van a querer consciente o inconscientemente, porque muchas veces no es consciente ni porque quieran, es porque están dormidos y porque esa es la educación que han tenido. Van a ser groseros, van a ser burlones, van a ser sarcásticos. Y como tú ya estás en esta etapa, tienes que saber que no te lo puedes tomar personal. Tarde o temprano vamos a decidir mantener esa conciencia para nosotros mismos. Yo les he comentado que es bueno pues tener una vida normal. No tienes que anunciarle al mundo entero que eres esto, o que eres aquello, o que sabes magia, o que sabes metafísica, o que manifiestas súper fácil. Tú vive una vida normal. Y las personas con las que puedas hablar al respecto van a llegar solitas. Y si aún no tienes a nadie con quien puedas hablar de esto, no te desesperes. Va a llegar. O busca un grupo de apoyo. O busca una comunidad. Pero no con todos vas a poder hablar de estos temas, porque vas a recibir rechazo. Todavía en esta etapa estamos enfocados en las cosas que están mal en tu vida, en el mundo, pero también queremos cambiarlo. Y en esta etapa tenemos que trabajar muchísimo en dejar ir, soltar, dejar ir todo aquello que ya no nos aporta. Aventarte del bungee es eso, es dejar ir teniendo fe y confianza en que te esperan cosas mejores. Y muchas veces va a ir pintado de irresponsabilidad. Sí, ya les platicaba en un episodio anterior. Sí, muchas veces se puede ver un poco irresponsable en lo que hacemos. Sin embargo, va a ser necesario para algunos de ustedes poder soltar de esa manera para poder ver los resultados de lo que es dejar ir. Bien, la siguiente etapa, hay mucho que decir de cada etapa, pero lo estoy resumiendo. La siguiente etapa es la etapa de la resolución, la etapa número 4. Aquí ya el despertar espiritual se experimenta sin esfuerzo y lo vives como en el día a día. Y siento que hay mucho equilibrio entre el despertar y la vida cotidiana. En esta etapa de resolución, así se llama, es en la que tu verdadero yo o tu verdadera esencia ya está por sobre el ego, porque todos vamos a tener ego siempre, mientras seamos seres humanos viviendo aquí en la tierra, seguiremos teniendo ego. Pero ya tu verdadera esencia o tu verdadero yo está por sobre el ego. Ya las luchas que experimentaste en las etapas anteriores ya terminaron y aquí ya te sientes en paz y sabes quién eres verdaderamente. Entonces ya no hay un tema de quiero reconocimiento, quiero éxito, quiero fama, quiero aplauso, quiero que me vean, quiero.
o seguir modas, por ejemplo, seguir trends, modas y todo ese rollo, ya nada que ver, eso ni siquiera está en tu radar, aunque lo veas y aunque veas que todo el mundo está en eso, jamás vas a sentir la necesidad de, de seguirlo, porque sabes quién eres. Y también ya no estás buscando respuestas, porque ya las conoces, ya sabes de qué está hecho el tema. Ya sabes perfectamente de dónde provienes, a dónde vas, cuál es el propósito de la vida, y no solamente lo sabes en cuanto a la información, sino que lo vives. Ya tus creencias han sido revisadas en las etapas anteriores y las creencias que permanecen ya solamente están apoyando tu equilibrio. Ya dejaste ir, ya te rendiste. Esto no me acuerdo si lo publiqué o no, pero es esa la palabra, cuando te rindes al poder de esta energía suprema o de la fuente o al poder superior o como le quieras tú decir, te rindes, te dejas guiar. Y si tienes alguna situación, pues te rindes ante la situación y solamente haces lo que tienes que hacer, porque claro que tendrás que hacer algunas cosas, pero sabes que estás fluyendo con las cosas y con la vida, porque hay un poder con el que ya te sincronizas, un poder superior, con el que ya te sincronizaste. Entonces las cosas salen porque salen. No tienes que preocuparte. Aquí experimentas acceso a ese poder interno que tú tienes y ya el ego no tiene una interferencia. Todas tus dudas ya no existen porque tú estás sincronizado con el poder o con la fuente por medio de tu fe, de tu confianza. Tu vida es intuitiva. Te vuelves una persona 100% intuitiva. Puedes ver y puedes comprender tu vida y, y aquí vas a comprender que tu pasado y presente tienen total sentido. Ya no reclamas, ya no lloras, ya no volteas y por qué. Ya también aquí no hay el tema de quiero saber de mis vidas pasadas y quiero saber por qué o qué me pasó en aquellas vidas o por qué tengo este lazo con esta persona. ¿Cómo para qué? O sea, tú ya estás en otro nivel, porque muchas veces queremos mucha información y no hacemos nada con esa información. Y esa es una señal de que no estás en equilibrio. ¿Para qué quieres saber cosas si no vas a poder hacer nada con esa información? No digo que nunca te preguntes qué sucede o qué sucedió con tal o cual cosa, pero nuevamente el tema no se trata de acumular información, se trata de realmente trabajar. Aquí ya asumes la responsabilidad de tu vida, ya no culpas a nadie. Como lo decía hace ratito, ya sabes que has liberado a todas las personas y, y que tienes tú la responsabilidad de lo que sea. Es tu responsabilidad, de nadie más. Ya no estás tratando de demostrar tu valor. Qué fuerte. Ya no tratas de demostrarle nada a nadie. Sabes que tienes un valor por ser quien eres y no necesitas que nadie te valide, ni te acepte, ni te invite, ni te diga, ni te aplauda, ni te dé like. Y esto da como un resultado la experiencia del amor propio, ese amor incondicional que a muchos nos falta. No necesitas la aprobación de nadie. Tú eres un ser valioso por todo lo que te convierte en ti y porque simplemente eres parte de la fuente. Y así se experimenta el amor propio. No es que te compres cosas lindas, no es que publiques en redes que te quieres mucho. Es que te des cuenta que ya no debes de demostrar que para los demás debes de valer. Y eso es parte del despertar de la conciencia, que cada una de las cosas que tú haces en tu día a día tenga
este filtro donde tú digas, mira, estoy haciendo esto por esto, entonces no lo voy a hacer o lo voy a hacer de forma distinta. Entonces el despertar es todos los días y en cada situación y en cada cosa. También en esta misma etapa, la necesidad y el deseo de todo lo que antes eras o tenías ya cambió. Ya no quieres encajar, ya no quieres ser normal, normal entre comillas. Ya no deseas ser normal. Ya eres quien tú eres realmente, aunque a los demás les moleste, aunque a los demás les pique. No necesitas esconderte por ningún motivo. Muchas veces nos escondemos por lo que hacemos, refiriéndome a terapias holísticas o mancias o cosas así. Nos escondemos y no queremos que la gente nos sepa o nos reconozca. A mí también me pasó. Pero llega un punto en el que ya no te importa. Y me da risa porque yo ahora lo digo tan normal cuando me preguntan, ¿ya qué te dedicas? Me dedico a tal cosa. Y se me quedan viendo con una cara rara muchas veces y yo realmente me siento una persona normal, entre comillas. Es decir, no me critico por ello, ni me siento ni superior, ni inferior, ni nada. Es tan normal para mí. Y se trata de sentirte así, que eres quien eres, como tú te sientes cómodo. No necesitas aprobación, no necesitas aceptación de nadie. Y tampoco tienes la necesidad de cambiar a nadie, ni de ayudar a nadie. Aquí ya entendiste que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, que no puedes cambiar a quien no quiere ser cambiado. Y te vas a sorprender de que algunas personas a tu alrededor comienzan a despertar. Ya pasaste por la etapa de todos están dormidos. Sin embargo, si tú fluyes con la vida, en algún punto algunas personas a tu alrededor van a empezar a despertar. Y eso te va a hacer muy feliz. Y no por eso quiere decir que otra vez los tengas que forzar o nada. Simplemente cada quien va a seguir su camino. Aquí ya tus relaciones mejoran y las nuevas personas que entran a tu vida están más alineadas con lo que eres. Por eso es importante soltar y dejar ir. Y si te tienes que quedar solo, pues quédate solo. Si te tienes que quedar vacío, quédate vacío, porque en ese vacío vas a tener espacio para que otras personas entren a tu vida y esas personas van a estar alineadas con quién eres, con esta nueva persona, con esta persona despierta. Aquí también empiezas a integrar ya todo ese conocimiento que a lo mejor has adquirido y desarrollas una mayor comprensión de este viaje que emprendiste hace tiempo. Y también en este punto ya puedes enseñar, guiar, compartir. Como te decía hace ratito, no tienes que muchas veces dar clases o así. Simplemente pláticas entre amigos o cierto tipo de información que puedas brindar o incluso recomendar un libro que te haya ayudado a ti a despertar. Eso puede hacer que otras personas despierten. O el hecho de que tú compartas tu vida con personas que están muy dormidas, la misma energía y el mismo inconsciente va a hacer que esa persona poco a poco empiece a despertar. También aquí es posible que sientas el deseo de apoyar a otros y que lo hagas porque ya estás listo, ya te sientes que tienes esta experiencia que contar. Cuando tú ya tienes experiencias que contar, no digo que siempre sea como una ley, pero es posible que ya estés listo para compartir. Y no porque hayas vivido una experiencia solamente, sino porque esas experiencias te hayan ayudado verdaderamente y las hayas transitado correctamente. Y entonces ya viene este deseo. Empiezas a asumir un papel más de mentor, de sanador, de entrenador, de coach, de maestro. Y no es que te responsabilices por los demás, sino que tratas de empoderar a los demás
para que ellos se empoderen a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes están ya en esta etapa? Ahora, también es cierto que puedes estar en una etapa 1 o etapa 2 y tener ciertos tintes de etapa 3 y etapa 4. Más sin embargo, bueno, no iba a decir más sin embargo porque no está bien dicho, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que ya hayas, no quiere decir que ya hayas experimentado toda la etapa o que ya la tengas bien integrada, ¿sí? Puedes estar en etapa 2 y tener ciertos tintes de la 3 y de la 4 y está bien. Y poco a poco y de acuerdo a tu experiencia y tus ganas y las situaciones de la vida, vas a ir avanzando en las etapas. Me voy a quedar hasta aquí. Recuerden que tengo una segunda parte de los episodios en Patreon, en mi perfil de la Fe Erika. Allá pueden tener acceso si se suscriben como semillas. Y cada domingo subo la segunda etapa, la segunda parte del podcast de los episodios. Y también hay videoclases y otros materiales que mes a mes estoy compartiendo con ustedes. Es una escuelita donde vamos a crecer espiritualmente. Así es que los espero por allá y muchas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos el próximo domingo. Chao.